Bueno, era una situación, yo diría, caótica, ¿no? Yo en ese momento vivía en La Plata, estaba trabajando en el INTA en Buenos Aires y viajar de La Plata a Buenos Aires en los micros que siempre se viaja era un tema, digo, que estoy hablando después del 2001, ¿no? Después de la crisis del 2001 era realmente, había momentos que te daba mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo grupos sin organización, caminando por el conurbano. Bueno, fueron momentos muy complejos. Yo creo que estuvimos al borde de una guerra civil, ¿no? Ese era el resumen, yo te diría eso. Y en realidad, si vos analizás los 25 años anteriores, quizá la Argentina sufrió digamos, un desgaste social y una decadencia social e institucional comparable quizá con una guerra, ¿no? O sea, pero digamos, la visión fundamental es eso, ¿no? Caos y sensación de inseguridad, no la inseguridad que hoy se habla, de inseguridad, de una explosión social, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Bueno, mi historia se inicia con el kirchnerismo en Santa Cruz. Yo me voy a vivir a Santa Cruz desde Mar del Plata en el 86 y ahí, en principio del 87, perdón, Néstor estaba compitiendo por la intendencia. Y bueno, yo me sumo al proyecto ya cuando él es gobernador, yo soy funcionario de él en la provincia. Después, bueno, me vine para la provincia de Buenos Aires trabajando para el INTA por razones familiares, etcétera, pero siempre mantuve contacto con este grupo político. Y allá yo creo que fue por el 2000, fines del 2000 más o menos, donde Néstor empieza una campaña política nacional y ahí, debe haber sido principios del 2001, se empezó a armar una especie de equipos técnicos que a mí con el que primero hablo, porque además lo conocía mucho también, era con Julio Devido, que estaba, en ese momento seguía siendo ministro en Santa Cruz, y nos sumamos a un grupo técnico que era muy utópico, porque éramos muy poquitos, ¿no? Y bueno, y eso después se fue ampliando en paralelo a lo que era ya más el grupo más político, del grupo Calafate, etcétera, ¿no? Pero yo me sumo realmente al inicio, ¿no? Y además siendo parte del proyecto en Santa Cruz, si bien no todo el proceso, pero al inicio también. Así que, bueno, fue una sensación muy linda saber que Kirchner se lanzaba a la presidencia, a buscar la presidencia, y honestamente te lo digo, porque lo he dicho en muchos lugares en aquel momento, yo nunca dudé que Néstor iba a ser presidente. O sea, cuando se largó y porque uno lo conocía, la fuerza que él tenía, nunca dudé que iba a ser presidente y jugué a full en esa campaña porque estaba convencidísimo que lo iba a hacer. Nosotros tomamos conciencia de que Néstor iba a ser presidente cuando se hace el acuerdo con Dualde. Ahí nosotros no teníamos ninguna duda que Néstor iba a ser presidente, porque la ganara en segunda vuelta o en primera vuelta. Y la verdad que ya ahí todo el equipo que uno estaba más cerca y que ya a esa altura había crecido mucho, empezamos a pensar seriamente que teníamos que hacernos cargo de un país que estaba muy complicado, ¿no? Y Néstor era el que más claro lo tenía, por supuesto. Y así que cuando se bajó Menem de la segunda vuelta fue un poco de frustración también, porque en realidad fue una jugada muy artera para vaciar de poder a Kirchner, ¿no? O sea, dejarlo con ese 22% de los votos. Y lo vivimos, ya te digo, con alegría por un lado, porque bueno, ya estaba, y por otro lado con frustración, porque también en ese momento estábamos haciendo campaña en Entre Ríos, que no nos había ido bien en la primera vuelta. Y ahí, bueno, nos enteramos que nos llaman 2 o 3 días antes y decimos, venga, porque me parece que se baja el turco. Y bueno, y sí, yo estuve en el acto ahí en Buenos Aires cuando Néstor fue muy duro en ese discurso, fue espectacular. Pero te digo, alegría por un lado, festejábamos, pero también frustración porque nos estaba dejando en una situación política muy compleja.